Hola, en este tutorial vamos a dar un paso más en nuestro modelado arquitectónico y aprenderemos a usar una herramienta muy poderosa, los muros cortina. Si te interesa crear fachadas modernas, muros de vidrio o divisores modulares, este video es para ti. Vamos a empezar a generar lo que serán nuestros muros cortina. Para eso, dentro de la opción de muro, vamos a tener una opción que va a ser la opción de crear estos elementos. Tenemos ya 4 opciones precargadas, podemos empezarlos a generar y se van a comportar como si fueran muros normales. Estos elementos de creación lineal o a partir de nuestras herramientas de dibujo. Tengo lo que es un muro cortina por ciertas medidas específicas, horizontal, uno simple y el otro que es el vertical. ¿Cuáles van a ser sus diferencias o cuáles van a ser sus características principales? Realmente todos parten de un muro simple, que es el básico, el que tenemos en esta zona. Lo vamos a poder ver un poco más a detalle en lo que es el 3D. Y en este caso vamos a tener estos elementos independientes. Estos elementos acristalados con sus montantes, tanto laterales, interiores o también podremos tenerlos de forma horizontal y en forma vertical. Por lo tanto, el nombre que reciben estos muros horizontales o verticales. Y el muro simple no tiene ningún elemento, pero podemos editarlos y podemos modificar sus características. Cada uno de estos muros vamos a poderlos editar de una forma muy similar. Para eso voy a seleccionar cualquiera y recuerden, podemos editar tipo y entrar a sus características. Que es importante tener en cuenta estos elementos que van a tener características muy propias de lo que es las funciones paramétricas de nuestros muros cortina. En este caso lo que me interesa ahorita son estos elementos, lo que son las rejillas, tanto verticales como horizontales, y los montantes que vamos a tener en esta zona. Vemos que al estar generado ya este elemento de muro cortina de 300 por 200 centímetros, vemos que va editado lo que son los 200 en los 2 metros de las rejillas verticales y los 300 en su rejilla horizontal. Algo que también ya podríamos tener identificado en un muro horizontal. ¿Cuáles son las diferencias? Los montantes. ¿Cuáles van a ser los montantes? Estos espacios que vamos a tener generados a las divisiones. Aquí únicamente tengo montantes generados, pero aquí en este caso los tengo de forma libre e independiente. No tienen ningún elemento que los compongan. No tienen ningún pilar, no tienen ningún elemento extra. Por lo tanto, me permite editarlos o personalizarlos de una forma más libre. Siguiendo en cuenta esto, podemos nosotros seleccionarlos, editarlos y se va a constituir de 3 elementos. Lo que es el muro cortina como tal, que es el elemento general, lo que es cada uno de estas líneas que tenemos en la zona, que van a ser nuestros montantes. Si no los podemos seleccionar, recuerden que con la tecla Tab podemos ir moviendo y podemos ir haciendo una selección precisa. Y lo último es la parte interior, estos elementos que van a ser nuestros paneles. Cada uno de estos 3 elementos son editables y son modificables. Ahora, para ejemplificarlo un poco mejor, voy a trabajar únicamente con el muro cortina simple, que sería este. Recuerden, lo tenemos representado tanto de forma bidimensional como de forma tridimensional. Para eso es muy importante entender que nosotros podemos editar sus características a partir de lo que es su edición. Voy a duplicar el tipo y le voy a poner muro cortina y le voy a poner que es el ejemplo. Recuerden, importante siempre duplicar para conservar siempre estos elementos originales y posteriormente a partir de ese editar algo extra. Para poder modificar voy a tener estos elementos, lo que es la rejilla vertical y la rejilla horizontal, o sea, nuestras líneas horizontales y verticales. Tengo varias opciones de diseño, lo que es una numeración fija, en este caso una distancia fija, si le indico que estén a 1.5, al momento de aplicar los cambios y generarlo, nos vamos a dar cuenta que se van a crear a cada 1.5 metros de distancia. Por lo tanto, estos montantes, aunque no se alcancen a apreciar, vamos a entender que al 1.5 ya lo voy a tener generado.
¿Qué pasa si yo quiero hacerlo de forma distinta? Quiero editar este elemento, pero no quiero que esté a una distancia fija, sino que quiero que sea en un número fijo. Puedo identificar y colocar un número específico para crearlos. En este caso se van iniciando y se van generando. Dentro de su edición vemos que no me permite modificar el número fijo que tengo, pero al momento de seleccionar puedo yo indicar en la rejilla vertical cuántos elementos necesito. Necesito 5. Lo marcamos y lo ajustamos. Se van a ir ajustando y se van colocando de forma automática. Por lo tanto, también podría yo modificar desde esta zona sus pendientes que llegamos a necesitar o desde a partir de qué elementos se van a crear. En este caso, al ser un número simétrico, no hay problema, desde cualquiera se van a generar exactamente igual. Entonces vemos que no nada más van a ser de forma horizontal o vertical, también las podemos generar en alguna pendiente específica. Voy a regresar ahorita de forma original para seguir ejemplificándoles. Ahora, lo siguiente sería entender que hay un espaciado máximo y un espaciado mínimo. ¿A qué se refiere el espaciado máximo? Si yo le doy que tenga un valor de 2.5, nos vamos a dar cuenta que lo máximo que se va a separar van a ser 2.5. Si en algún momento este elemento llegara a tener una medida que no fuera similar o que no fuera justa, lo adaptaría y lo ejemplificaría de una forma más específica. Si yo le pusiera entonces que tuviera a cada 10 metros, vemos que lo máximo que va a hacer son 10 metros, pero en este caso me busca la mitad del eje. Entonces, esta va a ser una condicionante. Otra de las condicionantes es a la inversa. Quiero yo generarlo, pero yo quiero editarlo a un espacio mínimo. O sea, mínimo yo quiero que haya una distancia de 5 metros entre cada uno. Entonces va a forzar para que esto se genere de 5 metros. Al mi muro medir una distancia de 14, no pueden entrar 3 elementos porque no cumplirían la regla, por lo tanto nada más me deja uno y me obliga a que tenga un máximo como tal. Entonces así vamos a poder determinar sus dimensiones. Voy a regresar, voy a dejarle sin ninguno como estaba de origen. Algo que me va a pedir al momento de yo ya haber generado o haber creado alguna distancia es si quiero eliminar las rejillas, las líneas que ya se habían creado. Entonces las podemos simplificar, las podemos borrar. Si no las queremos o no podemos borrarlas, las podemos seleccionar y simplemente suprimiéndolas van a desaparecer. Entonces vamos a ir generando o editando estos de forma tanto a partir de lo que es su edición de tipo como de forma manual. Lo mismo entonces puedo yo editar lo que es mi rejilla y generar o editarlo de forma horizontal. En este caso vamos a dejarlo con una distancia fija de 2 metros y también vamos a hacerlo horizontal y vamos a dejarlo una distancia fija de 1.5, que también me va a ayudar a modificar y editar. Voy a aplicar y voy a aceptar. Ya que están generadas, podemos crear, podemos modificar y aún así podemos cambiar valores. Yo quiero que en este elemento exista una puerta a ciertas alturas, entonces podría editar y podría moverlo. Si intentamos desplazarla, moverla, vamos a ver que ahorita está bloqueado. Si intento cambiarlo por valor, igual, no me lo permite. Entonces, ¿qué debo de hacer? Vamos a encontrar este pequeño pin en esta zona para desactivarlo y ahora sí, ya no es un elemento fijo. Ya puedo yo aplicarle un valor específico y vemos que se van a ir ajustando. Entonces, de esta forma puedo yo editar, puedo modificar y puedo cambiar la forma personalizada. Siguiendo en cuenta con lo que serían estas rejillas de nuestro muro cortina, puedo también hacerlo de una forma mucho más personalizada. Aquí ya lo generamos a partir de lo que es este elemento de edición de tipo. Recordemos que si yo volviera a crear alguno se generaría de una forma similar a estas características, pero también podemos editarlo de una forma personalizada. Para eso tengo esta rejilla de muro cortina. En la pestaña de arquitectura tengo la rejilla de muro, lo cual me va a permitir crear líneas de forma individual e independientes. Entonces puedo crearlas, puedo seleccionarlas y posteriormente puedo yo cambiar y modificar. Entonces si quiero cambiar
algo más específico, también lo puedo ir creando y lo puedo ir modificando de una forma mucho más simple. Siempre recuerden bloquear o desbloquear si es necesario estos pins y poder ajustar lo que serían sus valores en particular. Y ahora sí, estoy creando mis elementos independientes o generales. Si es necesario, recuerden, podemos borrarlos y podemos editar cada uno de estos elementos, siempre y cuando se puedan o estén desbloqueados. Lo mismo voy a hacer de una forma horizontal. Puedo crearlos y puedo generarlos. ¿Qué sucede aquí? Quizás quiero que este segmento sí sea completo, pero quizás quiero que aquí me genere únicamente en este espacio. Entonces voy a modificarlo en el punto de un segmento. Voy a seleccionar y aquí voy a crear únicamente por segmentos, lo cual me va a permitir crearlo únicamente de forma independiente, ya sea horizontal o vertical, y por lo tanto puedo ir creando las divisiones necesarias que yo requiera. A la inversa voy a tener que se creen en todos menos en uno en particular. Entonces lo generamos, indicamos que no se quiere crear y listo. Vamos a ir y empezar a generar las restricciones. Por lo tanto, ya creamos lo que sería nuestra forma. Ya creamos los elementos que necesitamos generar. Podemos borrar, podemos suprimir. Y ahora siguen estos perfiles. ¿Qué pasa? En este caso tengo lo que es un elemento o este elemento de vidrio como tal. Tengo ya sus montantes, pero aún así son únicamente líneas. Vemos que no tienen como tal características propias de lo que serían los perfiles de nuestro muro cortina. Para eso voy a hacer una pequeña modificación. Puedo editar el tipo y puedo cambiar lo que son nuestros montantes. Dentro de las montantes voy a tener ya lo que es montantes verticales, tipo interior, borde 1 y borde 2, o sea, inicio y fin. Montantes horizontales, tipo interior, borde 1 y borde 2. Si yo modifico alguno de los que ya tengo cargados, puedo seleccionarlos, puedo aplicarlos y entonces de forma automática se van a generar y se van a editar. Vemos que ya están creados, se pueden suprimir de forma independiente desbloqueándolos de la misma forma y podemos ir editando. Entonces puedo ir creando, modificándolos. Lo mismo podría hacer de una forma horizontal o vertical. Otra de las formas de edición de tipo que vamos a tener para estos elementos es el inicial y el final, que no los tenía ajustados. Vemos que aquí puede haber una mayor cantidad de variaciones. Voy a seleccionar uno distinto, aplicamos. Puede que exista algunas correcciones en cuanto a las formas y empezar a crear estos elementos. Entonces, por sus características propias, generamos ya tanto iniciales como finales. ¿De qué me sirve poder crear cada uno de estos elementos? De que voy a poder generar las montantes adecuadas y editarlos de una forma independiente. Entonces, puedo crear y puedo repetir estos patrones las veces que sean necesarias. Recordemos entonces que ya generados estos elementos, también puedo volver a editar, puedo volver a modificar y puedo entonces editar algún elemento en particular. Si en nuestro caso vemos que no los necesito, los quiero borrar, también los podemos suprimir y los podemos ir editando poco a poco. Quizás porque tengo la necesidad de generar una característica especial en estos. Por lo tanto, puedo ocupar ahora la herramienta de montante y seleccionar el perfil que yo necesite. Los seleccionamos y los aplicamos únicamente a esos en específico. Entonces volvemos y editamos lo que serían las características propias de nuestros muros cortina. Por características generales puedo hacer tanto muros de forma lineal, aunque también podría trabajar con muros de formas circulares o formas más complejas. Entonces, si yo ya tengo alguno generado, recordemos que también podemos editarlos, podemos crear estos elementos. ¿Qué pasa? Vamos a observar que si yo quiero crear un muro curvo, el muro como tal no me lo va a permitir editar para que se genere esta curvatura.
Por lo tanto, si yo de verdad quisiera empezar a crear esta curvatura, tendría que generar estas rejillas de muro cortina y editarlas. Vemos que entre más tenga, más va a ser esta proporción de curva, como realmente lo construiríamos. Construiríamos estos elementos con nuestros perfiles de aluminio en forma de cuadrados y poco a poco ir generando esta curvatura. De esta forma tenemos una edición propia de lo que serán nuestros muros cortina. Ahora, ya sabemos cómo crearlos, ya sabemos cómo editar lo que son sus características propias de el muro. También podemos nosotros empezar a crear muros curvos de una forma particular y también siguiendo esta necesidad podemos editarlos de una forma que modifiquemos lo que es su perfil de nuestro muro. Para eso me voy a ir a una vista frontal de nuestro muro. En este caso voy a acceder a partir de una sección y yo quiero editar este muro. Quiero cambiar o quiero volverlo no un muro cuadrado, sino que tenga una forma mucho más específica. Puedo editar el perfil, puedo moverlos, podemos cambiar lo que serían nuestras líneas de restricción. Voy a eliminar en este caso la restricción y siempre y cuando estén conectados los puntos, voy a poder yo generar el muro cortina con las características que necesite y que requiera. Va a funcionar muy similar. Puedo colocar los montantes que necesite. Recuerden que si no son líneas rectas, nos va a volver a generar esta edición. Por lo tanto, aquí sí es necesario empezar a crear estas rejillas de nuestro muro cortina para que nos vaya dando la edición específica que nosotros queramos. Otra de las características que nos puede servir o que podemos utilizar mucho es cuando queremos generar elementos muy específicos, ya sea generar dentro de nuestro muro cortina una puerta como tal. Para eso entonces voy a crear mi muro cortina y quizás en esta zona necesito una puerta dentro de mi mismo elemento. Para eso voy a utilizar lo que es mi rejilla de mis muros cortina. Voy a delimitar el espacio. Voy a crear las dimensiones que necesito. Y recuerden que podemos editar. Entonces yo sé que aquí voy a necesitar una puerta que mida 1,50 por 2,22 de altura. Entonces, si yo únicamente colocara mis montantes, seleccionara y los generara, como tal no estaría creando una puerta, ya estaría creando mi sistema general, pero como tal una puerta no existe aquí. Ahora, nuestra primera idea sería pensar en poner una puerta como las hemos generado en los muros tradicionales. Si yo intento crear esto, vamos a ver que están bloqueados. No me lo permite y tengo limitantes específicas. ¿Qué podemos o qué tenemos que tener en cuenta? Cuando nosotros cargamos puertas, recordarán que hay unas puertas que por sus características propias van a ser únicamente o exclusivas para lo que son muros cortinas. Por ejemplo, esta puerta de cristal abatible en muro cortina o de 2 abatimientos. ¿Qué pasa si yo lo intento cargar desde las puertas? Me puede indicar que no corresponde a la categoría de puertas, a pesar de que estaba en una carpeta propia. Por lo tanto, voy a insertar, cargar familia y estas mismas puertas las puedo seleccionar y aplicar. Aceptamos. Y le voy a decir que sí, que se me cargue. Ya la tenía previamente cargada, así que puedo seleccionar las que necesite. Recuerden, esto mientras sea de la categoría específica. Ahora sí, como lo estaba cargando desde puerta, no me lo permitía. Cargarlo como una sola familia, insertar desde familias, me permite cargar todos los elementos. Ahora, si voy a mi arquitectura y mis puertas, nos vamos a dar cuenta que no aparecieron, no existen.
porque recordemos que no son parte de puertas. ¿Cómo puedo editar o cómo puedo modificar estos? Si ya modificamos lo que son las montantes, si ya modificamos lo que es la rejilla, ahora vamos a editar lo que son los paneles. Para eso tengo que poder seleccionar un panel. Y si lo intentamos dar clic, vemos que no lo permite o no los evita. Por lo tanto, voy a seleccionar con mi tecla de Tab y me va a permitir ahora hacer la selección de los elementos. En este caso, yo voy a seleccionar este panel, que es donde quiero que vaya la puerta. Aquí, de primera selección, me aparece en mis propiedades que tengo un panel acristalado. Tengo algunas opciones, podría tener un uniforme que lo vuelva un sólido, pero en mi caso, como yo ya cargué estos elementos, vemos que ya se encuentran en esta zona. Así que yo ya puedo cargar las puertas, ya se van a generar y se van a ajustar. Estas puertas tienen una característica particular que no tienen como tal dimensiones específicas. Si nos damos cuenta e intentáramos editar su tipo, vemos que no me va a permitir yo hacer una edición de este elemento. Ahora, si lo veo desde una vista superior, me va a generar ya lo que es la representación gráfica de la puerta como tal. Esta sería la característica propia de este tipo de elementos. Si regreso y veo a mi vista en sección, voy a observar que efectivamente ya se creó correctamente la representación gráfica de todos estos elementos. Entonces, si yo esta misma puerta que no he editado, intentara colocar en este montante más grande, en este perfil, nos vamos a dar cuenta que me la va a adaptar a las dimensiones. Entonces, la puerta va a estar limitada a la rejilla de nuestro muro. Sus características van a estar generadas propias a lo que es este elemento. Por lo tanto, si yo tengo una rejilla demasiado pequeña, como en este caso en la parte superior, y la colocara, me va a generar o me puede crear estos errores porque no están destinados o hay algunos detalles específicos como lo son las jaladeras en este espacio que no se me permiten editar o cambiar lo que es su altura. Importante entonces recordar las funciones específicas de estos elementos. Con esto ya tenemos la forma de crear cualquier muro cortina con sus montantes a partir de las rejillas, editar la forma tanto horizontal como vertical que nosotros queramos y poder editar sus perfiles a partir de estos elementos de panel. ¿Qué otra cosa podemos hacer con nuestros muros cortina? Podemos realizar actividades un poco más complejas, como insertarlos en los muros. ¿Qué pasa si yo dentro de ahora este muro nuevo, que no va a ser un muro cortina, va a ser un muro de ladrillo o de tabique? Quisiera yo que estuviera mi muro cortina. ¿Por qué? Porque por sus características especiales de este muro cortina me pueden servir para generar una ventana, un elemento mucho más complejo sin la necesidad de estar creando una familia nueva de ventanas. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a modificar y voy a arrastrar un poco y voy a insertar o crear este muro cortina extra. De la misma forma que lo hemos realizado, voy a crear un muro cortina simple, lo voy a duplicar y le voy a poner muro cortina incrustado en muro. Voy a aceptar y lo voy a aceptar. Si yo lo intento crear y lo trazo, lo primero que vamos a percatar es que nos marca un error. ¿Por qué? Porque aunque se genere, este elemento va a quedar insertado sobre lo que sería nuestro muro. Por lo tanto, no se alcanza a apreciar y no se alcanza a visualizar. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? A este muro cortina. Lo vamos a modificar. Lo voy a borrar ahorita para crearlo nuevamente. Y en lugar de ser un elemento independiente, le voy a decir que se incruste automáticamente. Ahora, al momento de incrustarlo, voy a aceptar y voy a generarlo nuevamente. Nos vamos a dar cuenta que ya no solamente se creó encima, sino que lo modificó y me creó la apertura correspondiente, como si estuviera yo insertando una ventana en este caso. Ahora, dentro de mi vista de sección o de mi vista de 3D, vemos que ya se creó y ya se editó. Podemos modificar lo que son sus restricciones, ya sea dentro de las restricciones
que tenemos en las propiedades o modificándola de forma manual. Ya una vez modificado, tengo esta generación o esta forma específica de una ventana, que si bien me sirve, me funciona correctamente, sería exactamente lo mismo que yo insertar una ventana y podría yo tener la familia propia. En este caso lo que voy a hacer es editarla. Nuevamente voy a volver a mi sección y quiero cambiar sus características. Puedo editar perfil, puedo necesitar esta ventana más compleja, de forma trapezoidal quizás. Voy a seleccionar y separar los elementos para que me permita editarlo y me permita yo hacer las modificaciones que necesito. Ahora sí, me va a permitir modificar, desanclamos y creamos la forma específica. Ahora, ya parto de tener estas formas cuadradas a tener formas más complejas. Aún así, quizás me faltan los perfiles que yo necesito. Recordemos que seleccionamos nuestros montantes, los colocamos, los posicionamos y mientras cumplan las características propias de lo que son nuestros elementos, podemos ir creándolos y podemos ir generándolos. Entonces pasamos de tener un perfil sencillo a tener un perfil más elaborado y de ser necesario también podríamos editar y crear la cantidad de montantes necesarias para la edición. También dentro de esta misma característica yo podría insertar o colocar algún elemento particular en este espacio propio. Por lo tanto, puedo yo, ahora que ya sé generarlas, editar y quizás voy a colocar una puerta en este punto en particular. Vemos que se coloca, se ancla y se genera correctamente. Coloco mis nuevos montantes que lleguen a faltarme y listo. Tengo una rápida creación de elementos mucho más complejos que de ser necesario. Si yo quisiera crear una ventana con estas formas en particular, tendría que crear una nueva familia de ventana muy específica para crear toda la edición y quizás para un solo elemento no sea redituable y no sea sencillo de realizar. Y listo, ya tienes los conocimientos básicos para crear tus propios muros cortina. Son ideales para darle un toque moderno y profesional a tus proyectos en Revit. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido de Revit. Si tienes alguna duda o quieres que hagamos un tutorial especial, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.